siempre se habla, ¿no?, el empleado como el eslabón más débil, ¿no? Esto lo dicen muchos expertos en ciberseguridad. Es que a veces es mucho más fácil engañar al empleado para que te dé sus claves de acceso al sistema que no intentar acceder al sistema de la empresa explotando una vulnerabilidad. Estás escuchando Riesgos 360, el podcast de WTW sobre gestión de riesgos emergentes para tu organización. Bienvenidos a Riesgos 360. Os saluda Alberto Rodríguez, miembro del equipo de marketing digital de WTW. Me hace especial ilusión la temática de la conversación de hoy porque vamos a inaugurar el apartado de los ciberriesgos, una amenaza mayúscula para las empresas y en tendencia, pero que lleva con nosotros más tiempo del que pensamos. Concretamente, el primer ataque de ransomware, el riesgo del que trata nuestro espacio de hoy, fue lanzado en 1989, hace más de 30 años. Para hablar de qué es esto del ransomware, de cómo proteger a las organizaciones y de cómo ha evolucionado el escenario de la ciberseguridad desde entonces, se encuentra con nosotros Carmen Segovia, directora en la unidad de ciberriesgos de WTW España. Bienvenida, Carmen, ¿cómo estás? Hola, Alberto. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por este rato con nosotros. Vamos a hablar de ciberriesgos contigo, concretamente del conocido como ransomware, como adelantaba hace un momento. De forma sencilla, ¿podrías contarnos en qué consiste esto del ransomware y por qué es una amenaza tan importante para las empresas? Pues mira, el ransomware es un tipo de malware o software malicioso que infecta determinadas partes o archivos del sistema operativo e impide el uso normal o restringe el acceso a los datos, porque estos quedan cifrados. El cibercriminal, a cambio, va a solicitar el pago del rescate para poder recuperar el funcionamiento y el acceso habitual de los sistemas de la empresa. ¿Es una amenaza importante para cualquier tipo de organización? Porque, como ves, al afectar el sistema, la actividad de las empresas suele quedar interrumpida en el peor de los escenarios o ralentizada si más no, con lo cual esto siempre va a conllevar una pérdida económica que puede llegar a ser importante para la empresa. Estamos hablando de un secuestro en toda regla. ¿Cuál es la tendencia? Es decir, ¿vamos a más? ¿El número de ataques se ha intensificado en el contexto de la pandemia y de un mayor uso de la tecnología? ¿Qué dicen las cifras oficiales? Sí, efectivamente, Alberto. Estamos en una tendencia alcista de este tipo de ataques, ¿vale? Esa tendencia alcista se inicia en 2020, justo en el momento del confinamiento duro, cuando estábamos todos en casa. Esto hay que ponerlo en contexto, ¿vale? ¿Qué sucede en ese momento? Como todo el mundo tiene que quedarse en su casa y no se puede salir, las empresas tienen que seguir manteniendo ni que sea un mínimo de actividad de servicio, con lo cual se implementa deprisa y de forma improvisada lo que es el teletrabajo. Ten en cuenta que en la mayoría de los países esto todavía no era tan frecuente, con lo cual en muchas empresas los empleados empiezan a conectarse con dispositivos personales, no los corporativos, por lo tanto el estándar de seguridad de esos dispositivos es menor. Se empiezan a utilizar nuevas herramientas, son los Teams, Zooms, etcétera. Es ¿Cierto? decir, empiezan a abrirse o, si más no, a crecer en una exposición mayor a que pueda acceder un ransomware, un malware o en cualquier medida tener una brecha de seguridad, un acceso no autorizado a los sistemas. ¿De acuerdo? Ahí es en ese segundo semestre del 2020 cuando se ve pues esto, una explosión de ciberataques como nunca se había visto antes. Y esto a día de hoy continúa. Y continúa porque además el ransomware nos lleva a distintas derivadas. Cada vez se sofistica más, ¿no? Es decir, si en un inicio, años atrás, lo que había era un secuestro de los datos y se te pedía un rescate a cambio, ahora ahí puede empezar el primer ataque de ransomware. Pero ese mismo ransomware, el cibercriminal, además de pedirte el rescate para descifrar los datos, te puede pedir un segundo rescate porque te puede estar amenazando con que, como ha conseguido acceder y copiar esos datos, esa información, te puede amenazar con hacerla pública, divulgarla o con venderla a un competidor. Puede amenazarte también con colapsarte los sistemas
De manera Qué que, barbaridad. exacto, ahí está la interrupción de tu actividad se pueda ver perjudicada durante muchas más semanas, ¿no? Es decir, esto nos viene a poner un poco en situación como el riesgo tecnológico es un riesgo de negocio. Y luego es muy curioso también porque en esta sofisticación que te cuento, Alberto, que está teniendo el ransomware, empezamos a ver también ataques dirigidos, ¿no? Y aquí te voy a contar una anécdota bastante curiosa que pasó en 2019, ¿vale? En Ujú. 2019, desde un puerto en Sudamérica, parte un carguero hasta arriba de aguacates y que tiene parte del carguero desde un puerto en Sudamérica para llegar a, creo que era el puerto de Nueva Jersey, ¿vale? Sí, Unas millas antes de poder entrar al puerto, ese carguero o la naviera propietaria del carguero recibe un ransomware. El carguero, los sistemas se apagan como consecuencia de ese ransomware y a la ese ataque. naviera nadie contacta con la naviera. Es decir, claramente los indicios es que eso es un ransomware y hay que dar un poco a la espera de que el cibercriminal se ponga en contacto para exigir el pago del rescate. Obviamente la naviera y la tripulación del carguero intentan resolver la situación, pero no pueden hacer absolutamente nada. Ten en cuenta Se también que quedaron varados en medio del mar. Bueno, a sí, la porque entrada. además, exacto, porque además la autoridad portuaria Ujú. no, claro, ante esta situación no dejaba al carguero entrar en el puerto y atracar, porque claro, tú no sabes a lo que te expones. Con lo Claro. cual se tiene que quedar unas millas adentro, completamente parado, hasta ver qué pasa. Empiezan a pasar los días, el cibercriminal no se pone en contacto con la tripulación ni con la naviera Y con el y propio buque. Ujú. además exacto. Y además, claro, acuérdate que esto era un cargamento de aguacates. Los aguacates empiezan a pudrirse, ¿vale? Madre mía. Bueno, total, en resumidas cuentas, pasados unos días, oye, el buque, sin saber ni cómo ni por qué, los sistemas vuelven a funcionar. Con lo cual, ahora sí, la autoridad portuaria autoriza el atraco de la embarcación. La embarcación llega a puerto, la mercancía pues no se puede aprovechar, o sea, se tienen que tirar los aguacates, no sirven de nada y es en la investigación posterior, intentando aclarar qué es lo que ha pasado, que, bueno, los únicos indicios o las únicas sospechas nos llevan a pensar que fue un ataque dirigido para intentar influir en el precio de los aguacates en el mercado estadounidense. Había una sobreoferta de aguacates, estaba cayendo el precio del aguacate y probablemente se cree que fue un ataque dirigido para incidir en el precio del mercado. O sea, imagínate, ¿no? Si ¿Hasta esto dónde está llegan las sucediendo. consecuencias? ¿Hasta dónde llegan las consecuencias? Porque solo vemos la cabeza visible, que es el ataque. Pero entonces, Carmen, dentro de esta, vamos a llamarla disciplina de la ciberextorsión que cada día está más, es más sofisticada, además de este ejemplo que me has puesto, por protocolizarlo, de alguna manera, ¿cuáles son o cuáles serían las técnicas más frecuentes o de mayor tendencia que se pueden esperar para, bueno, para lo que nos queda de 2022 y los próximos años? Bueno, aquí, como te decía, la tendencia sigue siendo alcista. Estamos viendo nuevos tipos de ransomware, no solo por el propio software, ¿vale? Sino también por la dinámica que adquiere el pedir el rescate, ¿vale? Lo que te comentaba de la doble extorsión, del ataque dirigido, o incluso también tengamos en cuenta que estamos hablando ya del ransomware as a service, es decir, un ransomware que se vende ya como un producto que cualquiera puede comprar y lanzar un ciberataque, ¿vale? Entonces, aquí en este sentido, pasamos a tener organizaciones que se encargan solo de desarrollar ese software malicioso que se pone a la venta de otras organizaciones que lo que hacen es adquirir ese ransomware y ellas mismas se encargan del envío masivo, ¿vale? Generalmente esto siempre se hace un envío masivo y es ahí, en ese volumen, donde siempre habrá gente que picará, clicará y el malware podrá acceder a los sistemas encriptando, ¿no? Que es lo que buscan, ¿no? Entonces, esta segunda organización se encarga más de la gestión del software malicioso y del cobro del rescate. Con lo cual, como ves, aquí pues son grupos mafiosos, cibercriminales, ¿vale? Que entre ellos pues se apoyan de esta manera para lucrarse. Es que al final esto es un negocio muy, muy lucrativo, ¿no?
Ujú. Entonces me estás diciendo que existe hasta un mercado, por decirlo Sí. así, en el que se comercializa con este tipo de productos y ya no hace falta que tú dispongas, pues, de un especialista en tu equipo que es el propio desarrollador, sino que ya tú puedes comprar ese paquete de software as a service, igual que lo podríamos hacer con otro tipo de herramientas legítimas en el mercado. Hemos hablado Exacto. de esta extorsión, de la ciberextorsión. Hemos hablado de este ataque de ransomware dirigido. Ahora mismo acabas de comentar también el auge del ransomware as a service. Con este múltiple frente de amenazas, ¿cómo pueden protegerse las empresas ante ellas? Porque cada vez este tipo de ataques o de amenazas son cada vez más avanzados y se distribuyen con mayor facilidad. Ujú, claro. Hombre, aquí hablando concretamente del ransomware, hombre, en primer lugar es importante que las organizaciones cuenten siempre con copias de seguridad actualizadas y bien protegidas, es decir, securizadas, segmentadas muchas veces e incluso tener copias almacenadas en offline, ¿no? Es decir, fuera de red. Esto es fundamental porque, como hemos dicho anteriormente, ¿no? El ransomware al final no deja de ser un malware que te va a cifrar la información. Oye, pues si tienes copias de seguridad que no han sido cifradas porque están bien protegidas, bueno, pues oye, a lo mejor la pérdida económica de la empresa no es algo tan grave en tanto en cuanto es, oye, elimino todo lo que tengo cifrado e instalo de nuevo las copias que están bien, ¿no? Están Claro. sanas y se pueden volver a utilizar. Luego, importante, el refuerzo de lo que es la autenticación para acceder a los sistemas con un doble o múltiple factor, ya que esto, pues hombre, al final siempre va a dificultar en mayor medida el acceso no autorizado a los sistemas, ¿vale? Por parte de los cibercriminales a la hora de lanzar estos ciberataques. Evidentemente no es un sistema infalible, pero sí ayuda y protege mejor las puertas de la organización, mejor que no tenerlo, ¿no? Es Luego, un filtro más de seguridad, al fin y al cabo. efectivamente, ujú, eso es. Luego, es fundamental también, y ahí se pone mucho el foco desde ciberseguridad, incluso desde el mercado asegurador, la formación y concienciación a los empleados. Que los empleados sepan identificar los mails fraudulentos, incluso que adquieran una disciplina de cautela, ¿vale? Siempre se habla, ¿no? El empleado como el eslabón más débil, ¿no? Esto lo dicen muchos expertos en ciberseguridad. Y es que incluso muchos expertos en ciberseguridad también lo que también nos dicen, ¿no? Es que a veces es mucho más fácil engañar al empleado para que te dé sus claves de acceso al sistema que no intentar acceder al sistema de la empresa explotando una vulnerabilidad. Vale, esto es así, es cierto. Hay mucho Es una trabajo realidad, de, sí. de ingeniería social, ¿no? Para poder engañar, ¿no? Luego, Mm. importante también porque además es tal la frecuencia que hay de ataques ransomware que el hecho de que las empresas puedan contar con planes de respuesta ante estos incidentes, incluso planes de recuperación de desastres, es lo que les va a permitir a las organizaciones el enfrentarse de forma eficaz frente a estas amenazas y poder mitigar y contener las pérdidas económicas que de ellas se deriven, ¿no? Es decir, que al final, oye, ya sabemos a esas alturas cómo funciona un ransomware y qué hace, pues estate ya preparado, ten un plan de respuesta que te ayude a solventar esa situación en poco tiempo, ¿no? El plan de respuesta que va a pasar desde los backups bien protegidos a qué personas tienen que actuar en un primer momento para cerrar esa brecha de seguridad, desconectar los equipos infectados, poder prever o identificar la información que se ha visto comprometida, etcétera, ¿no? Es decir, que bueno, esto es fundamental. Y por último, importante también, contar con una póliza de ciberriesgo. En este sentido, la póliza de ciberriesgo la entendemos como una herramienta de mitigación. Es decir, en esta gestión del riesgo cibernético, la póliza al final nos ayuda a cerrar el círculo de esa gestión, ¿vale? Es decir, que al final la póliza lo que nos va a ayudar es a absorber
la pérdida económica que se derive de ese ciberataque y ahí pues salvaguardar el balance de la sociedad, ¿no? Esa pérdida que podría impactar contra el balance y la cuenta de resultados, pues queda protegida por la póliza. Bueno, pues me quedo primero con esa reflexión que comentabas de que los empleados efectivamente pueden ser uno de los eslabones más débiles, ya no incluso por la falta de conocimiento o ingenuidad, sino porque muchas veces en el ejercicio del día a día uno va a lo mejor muy frenético, hace una lectura diagonal y a lo mejor no presta la debida atención. Y me gustaría, para terminar, lanzarte la última pregunta de esta conversación. Hacías referencia hace un momento a la póliza de ciberriesgo y yo quería consultarte también para nuestros oyentes, ¿cómo nos puede ayudar a mitigar concretamente un ataque de ransomware gracias a este tipo de póliza que es específica, ¿no? Para ciberseguridad o para ciberriesgo en este caso? Ajá. Pues bien, aquí te diré, Alberto, basándonos un poco en nuestra experiencia en la gestión de siniestros vinculados a ransomware, ¿no? Siniestros que gestionamos bajo estas pólizas, vemos cómo, oye, llegan a ser muy útiles en un primer momento porque estas pólizas tienen una cobertura de primera respuesta, ¿vale? Yo te hablaba antes del plan de respuesta a incidentes, ¿vale? Hay organizaciones pues que tienen esos planes de respuesta ante incidentes, pero hay muchas organizaciones que todavía no los tienen, ¿no? Entonces ahí puedes activar la póliza empezando por esa primera respuesta que actuaría en ese sentido, tanto si no tienes plan de respuesta a incidentes como si lo tienes, dado que refuerza. Y aquí te va a ayudar a coordinar esa primera respuesta a los distintos agentes que tienen que intervenir, ayudar a la organización a gestionar la situación, ¿no? Desde el forense o los expertos en ciberseguridad, ¿vale? Que tendrán pues esto, ¿no? Que ver por dónde accedió el ransomware, cerrar esa brecha de seguridad, valorar si hay que desconectar equipos, qué información se ha visto comprometida, etcétera, ¿vale? Si hay datos de carácter personal comprometidos, pues bajo la primera respuesta vamos a tener el asesoramiento legal para poder cumplir con las obligaciones que establece el nuevo reglamento en materia de protección de datos, ¿no? Ahí ya estamos viendo, pues oye, hay que notificar al regulador, hay que notificar a los titulares de los datos, ¿vale? Si ese ataque de ransomware llega a los medios de comunicación, porque a veces lo hemos visto, y la empresa se siente, pues esto, ¿no? Está un poco ahí en el ojo del huracán en los medios de comunicación y oye, pues vemos ahí que puede haber un daño reputacional, un daño a la imagen de la marca. La póliza también va a cubrir bajo la primera respuesta lo que sería la coordinación y los gastos de un experto en comunicación, que te ayude a lanzar una campaña para minimizar el daño a la imagen, ¿no? Con frecuencia vemos también que incluso aun estando la organización preparada para hacer frente al ransomware, por esos planes que decíamos de respuesta, de recuperación de desastres, etcétera, es inevitable no ver que la actividad queda ralentizada, incluso interrumpida durante días o semanas, ¿vale? Entonces aquí a menudo lo que vemos es que hay una pérdida de beneficios o una caída de ingresos como consecuencia de esa interrupción, con lo cual ahí ya tienes una pérdida económica que va a ser importante en muchos casos. Y de esa situación también luego la organización, la empresa va a tener también que asumir elevados extracostes que decíamos, desde las horas extraordinarias de los empleados de los departamentos de IT o de seguridad de sistemas que pasan a trabajar a destajo, a el tener que a lo mejor, pues oye, alquilar provisionalmente servidores para intentar mantener un mínimo de actividad con la que dar servicio a tus clientes, ¿no? O un alquiler de equipos, etcétera. ¿Vale? Esto, bueno, pues puede acabar siendo una pérdida económica importante y además cuando la organización tiene contratada una póliza de ciberriesgo, justamente esa es la partida de mayor impacto en la póliza y que muchas veces acaba consumiendo el límite contratado, ¿no? Y luego, no olvidemos, aparte de que la póliza también puede llegar a pagar lo que es el rescate, si finalmente la empresa toma esa decisión, hay que tener en cuenta que esta situación que sufre la empresa
puede llegar a ocasionar un perjuicio económico a terceros, ¿no? A sus clientes, Ujú. proveedores, usuarios. Y por ahí pudieran haber reclamaciones por parte de estos perjudicados. Con lo cual ahí la póliza, aunque esta es una cobertura que se activa pocas veces, eso es cierto, hoy por hoy se activa poco, pero sí que alguna que otra vez hemos visto activarla, la póliza por ahí te va a cubrir gastos de defensa y la posible indemnización al tercero perjudicado, pues esto en caso de que sea responsable legal de la pérdida que le ocasionaste, ¿no? Por poner un ejemplo. Así que, como ves, Alberto, al margen de lo preparada, de lo mejor o peor preparada que pueda estar la empresa para hacer frente a la situación del ciberataque, la póliza al final es una herramienta necesaria. Escuchándote, comprendo que es todo un proceso, es toda una cadena de repercusiones que tiene muchísimos frentes y, bueno, aunque estemos hablando de una herramienta de mitigación, pero esta herramienta de mitigación del daño ocasionado o incluso del riesgo, anticipándonos, unido a ese plan que comentabas antes, a ese plan de recuperación del desastre, son sin duda pues, la mejor arma para mantener a una organización protegida frente a esta amenaza. Pues Carmen, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros y por todo lo que nos has explicado. Es fascinante, si se puede decir así, cómo una disciplina que existía en el mundo offline se ha Ujú. transpuesto al mundo online. Exacto. Así es, Alberto. Ujú. Seguro que Pues volvemos a tenerte en breve con nosotros para seguir hablando de ciberriesgos. pues será un placer, por mi parte, Alberto, volver a tener una charla de este tipo contigo. Claro que sí, pues te esperamos. Y a los que nos escucháis ahora mismo, gracias igualmente por vuestra atención. Esperamos que hayáis encontrado interesante el episodio de hoy y os esperamos como siempre en una nueva entrega de Riesgos 360. Hasta pronto. Gracias por escuchar Riesgos 360. Recuerda que puedes encontrar más contenido sobre gestión de riesgos en nuestro blog WTW Update y en nuestro canal de LinkedIn y Twitter de WTW España. Anticípate y convierte el riesgo en un camino hacia el crecimiento.